Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto en un lugar magnífico y novedoso para nosotros, Facultad de Derecho, Salón de Grados. Este acto tiene por objeto la presentación del número 46 de Frente de Madrid, de nuestra última revista, de la cual hablaré un poquito a continuación. En primer lugar, quiero presentar a los miembros de esta mesa. Yo me dejaré para el final. A mi derecha, José Manuel Almudi, Cid, decano de la Facultad de Derecho. A continuación, Jacobo López Barja de Quiroga, presidente de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Y a mi izquierda, Raúl César Cancio, que es el autor del artículo central de la revista y que es el que nos impartirá la conferencia sobre la misma. Agradeciendo a José Manuel Almudi la cesión de este magnífico local, voy a pasarle la palabra para que os dé la bienvenida y lo que él quiera. Muy bien, pues muy buenas tardes. Me permite que os tutee. Sed muy bienvenidos a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Este edificio se terminó y se ocupó por primera vez en el año 1953. Estaba hablando antes con mis colegas de mesa cuál ha sido la historia de la Facultad de Derecho, la más reciente, porque la historia de la Facultad de Derecho de esta universidad viene de 500 años atrás, pero la más reciente, les estaba contando a mis compañeros de mesa, que en el año 53 se produjo una mudanza de la Facultad de Derecho desde lo que es el edificio de San Bernardo, el caserón de San Bernardo, hasta aquí. Claro, un lugar tan emblemático como la ciudad universitaria, ¿no? Y en donde pasaron tantas cosas durante nuestra guerra civil, como es bien conocido, desde luego es un enclave idóneo para presentar un número de una revista que aborda nada menos que el delito de rebelión, analizado jurídicamente desde los dos bandos. Como decano de la Facultad de Derecho, creedme que os digo que es una satisfacción que la facultad, ¿no?, sea un reclamo para que se traten este tipo de cuestiones, ¿no?, de carácter histórico, ¿no?, pero que nos deben hacer pensar, ¿no?, sobre el tratamiento de determinadas figuras en nuestros días. Yo valoro en grado sumo, ¿no?, este tipo de ejercicios. Y desde una perspectiva institucional creo que es fundamental que una facultad como esta, la mejor facultad de España, la más señera, la que tiene mayores vínculos a nivel internacional y la más reconocida en rankings, permitidme que haga un poco de publicidad de esta casa. Vivimos, la verdad que, aunque vivimos dificultades económicas desde el punto de vista de la actividad dogmática, de la actividad científica y de la actividad educativa, la verdad es que vivimos una buena época en la actividad, pues es una satisfacción también acoger la presentación de una revista de esta naturaleza. Espero que la jornada sea atractiva y del agrado de todos. Estoy muy seguro, ¿no?, que con la calidad de los colegas que están en la mesa va a ser así, que lo van a disfrutar. Y nada más, agradecer la confianza, ¿no?, en la facultad. Creo que es fundamental que esta institución se vea como un entorno neutral, como un entorno neutro en el que se pueda discutir y debatir absolutamente de todo, y como decano me congratulo, desde luego, de haber recibido la oferta de que esto se presente aquí. Gracias por su presencia y me van a tener que disculpar porque la vida de decano, aunque no lo parezca, es ciertamente agitada y tengo que moverme ahora inmediatamente hacia otro lugar. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien, yo no me presenté. A veces pienso que soy sobradamente conocido. Yo soy Antonio Morcillo López, presidente
de GEFREMA, del Grupo de Estudios del Frente de Madrid, conocido para muchos de vosotros, de los asistentes que sois socios, y para otros pues ya me conocéis. Nuestra revista Frente de Madrid es una obra ingente en el tiempo, ingente en la extensión y riqueza de sus temas tratados y, por supuesto, ingente en la calidad. Ingente en el tiempo, esta revista es ya la número 46. Es muy complicado sacar, digamos, conejos de la chistera para rellenar 46 revistas y la que nos quedan. En cierta manera, yo me considero un poco inductor del artículo que vamos a presentar ahora como central de la revista, ya que en 45 números que eran los previos, nunca se había tratado de un tema tan interesante como es el delito de rebelión militar, del cual mucho se ha hablado de rebelión militar, auxilio a la rebelión, adhesión a la rebelión, como términos jurídicos, términos que han chocado profundamente con el ideario de la gente. Mi padre, que fue juzgado por auxilio a la rebelión, pero si yo no me he rebelado, pero si yo me mantuve leal a la República. Yo siempre le decía, nunca se lo conseguí hacer comprender que eso era un término jurídico. Pero ya era hora de que una revista tratara desde un punto de vista serio, como GEFREMA trata todos sus temas, este tema del delito de rebelión militar. Y para ello, pues, eché mano del comodín que siempre tenemos para este y otros muchos temas, que es Raúl. Yo cuando presento a Raúl como uno de los grandes valores de GEFREMA, él me devuelve la pelota, te voy a cortar un poco el discurso diciendo que él lo que me agradece es que le demos oportunidad de escribir y de manifestarse en un artículo como este u otro cualquiera. Yo le dije lo mismo que os digo a vosotros. Raúl, tenemos este tema pendiente. Creo que eres la persona idónea para trabajarlo. Y a Raúl no hace falta lanzarle ningún guante, él lo coge al vuelo. Me pongo enseguida, ¿para cuándo lo quieres? ¿Con qué extensión? Pues Raúl en ese sentido es la persona cumplidora y fecunda por excelencia. Quiero hacer una salvedad a estas cosas, claro, porque todo el mundo tiende personalmente a interpretar los delitos, las penas y tal, casi desde un punto de vista maniqueo. Tener en cuenta algo que todos sabréis, que independientemente de la carga jurídica que esta presentación nos va a manifestar, las leyes siempre las hacen los vencedores. Y si no, mirar la historia a ver lo que cuenta al respecto. Bueno, no digo más. Raúl, te cedo la palabra. ¿Quieres? Sí, ¿quieres hablar? Gran autoridad. Los problemas universitarios de presupuesto. Ya. Hay que apretar el botón. Ahora. ¿Se oye? Sí. Ahora. Se oye ya, ¿no? Vale. Es que no se enciende la luz. Pues, en primer lugar, quería agradecer a la asociación GEFREMA el darme la oportunidad de estar aquí entre ustedes y con un tema tan interesante como es el de la rebelión militar. Y además me ha dado ocasión de volver aquí, donde yo estudié en el año 72, donde luego me doctoré. Justo en esa mesa se sienta el doctorando, ya no me acuerdo cuándo fue,
el año 80 o 79, por ahí. Y por lo tanto hacía tiempo que no venía por la facultad, con lo cual cuando me dijo Raúl que era en la Facultad de Derecho, dije, hombre, estupendo. Y solamente por puntualizar lo que ha dicho el presidente, que ha dicho que su padre fue juzgado por auxilio a la rebelión y que él no lo entendía. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero cuando ha dicho es que es un término jurídico, yo ahí ya no estoy de acuerdo. No es un término jurídico. Tenía razón su padre. Él no se había sublevado, por lo tanto, ¿por qué le tenían que decir que era un rebelde cuando no se había sublevado? Él era el que tenía la razón. Él no era un rebelde. Y como va a hablar Raúl sobre el delito de rebelión militar, en un artículo que he leído y que es magnífico, con muchísimos datos sobre toda la historia de la rebelión, yo voy a ser un poco más corto, pero voy a hablar también del tema. El tema, la verdad es que es complicado con la mente de hoy día entender lo que era aquello. Pero en cualquier caso voy a dar 4 pinceladas sobre cosas que seguramente ya lo saben. Cuando el alzamiento nacional fracasa y empieza la guerra civil, entonces se produce ya durante la guerra una importante represión ideológica, política y económica. Cuando termina la guerra, que se dice que termina en el año 39, la cuestión no terminó ahí, sino que continuó la represión política, ideológica y económica. Y eso se hizo sobre la base de diversos inventos. Uno de los inventos fue precisamente el de hablar de rebelión, cuando esto era absolutamente inaceptable. Los que se habían rebelado eran precisamente los vencedores. Ellos eran los que se habían sublevado, los que habían ido contra la legalidad democrática ganada en las urnas. Ellos fueron los que se sublevaron, por lo tanto, los rebeldes tenían que ser ellos. Pero cambiaron totalmente, y en eso siguieron, yo creo que la idea de Goebbels de hacer mucha propaganda y darle la vuelta a la tortilla. Y entonces los rebeldes eran los que no se habían sublevado. Eso eran rebeldes y pertenecían a la subversión marxista. Eso era lo que venía en diversos preámbulos de lo que llamaban leyes, que eran unas normas que estaban firmadas o por Cabanellas o por Francisco Franco, no había más, ahí no había nada más, un señor escribía y ya está, eso lo llamaban ley. Pues, ya te dejo eso, pues muchas gracias. Pues ya no me acuerdo dónde estaba. Pero bueno. Volveremos otra vez y ya está, ya ha quedado limpito. Pues decía que lo que hicieron fue un acto tremendo de propaganda, de darle la vuelta a las cosas, y entonces ahora los sublevados eran los otros, ¿no? Y eso fue la propaganda durante muchísimos años. Los libros de historia, cuando éramos niños, eran así, contaban las cosas así. Cuando luego de mayor coges un libro y hablan los sublevados, y dices, ¿los sublevados quiénes son? Los sublevados. Claro, los sublevados son los que se sublevaron, ¿no? Entonces ellos le dieron la vuelta, y entonces esas leyes decían unas cosas, eso de la subversión marxista, y curiosamente decían el ejército de ocupación. Ahí sí que no tenían ninguna duda. Hablaban del ejército de ocupación, que eran ellos, con lo cual estaba claro, ellos estaban ocupando el territorio.
Entonces se les ocurrió que lo que había que hacer era muy claro. ¿Para qué nos vamos a andar con tanta historia que tiene los códigos penales de tantos delitos? Con uno nos llega, que es rebelión. Los juzgamos a todos por rebelión. Y tampoco vamos a hacer no vamos a ser tan sutiles de unos por una cosa, otros por otra. No, todo es rebelión. Y dentro de eso, pues que sea auxilio, que sea instigación o excitación o no sé qué, que sea adhesión, con unas terminologías que ni siquiera eran nada claras. Con lo cual, así condenaron a media España por rebelión. Ese fue uno de los puntos claves que se les ocurrió. El siguiente punto clave era, claro, como esto era una cruzada contra los judeomasónicos, pues había que hacer una ley de represión del comunismo y la masonería. Y entonces hacen la ley de represión del comunismo y la masonería. Y el tercer punto es el económico, que parece que se habla poco, pero era muy importante, porque ya desde el año 36, de las primeras cosas que hace la Junta de Defensa Nacional es dictar un decreto, también firmado por Cabanellas o por el primero que había por allí, y decir que se incautaban los bienes. Entonces, como ya estaban incautando bienes como locos, entonces dijeron, bueno, lo anterior que se lo digan al general correspondiente o al jefe de unidad, a cualquiera, y ya eso lo decimos que ya está correcto. Y a partir de ahora montamos una junta o una comisión de incautaciones. Y entonces empezaron a incautarse de un montón de bienes. Luego hicieron la ley de responsabilidades políticas, de manera que el condenado por rebelión, después lo condenaban también con la ley de responsabilidades políticas. Por una lo mandaban a la cárcel y por la otra le quitaban todos los bienes. Eso era el sistema. Y si se trataba de una persona que había fallecido, ahí no se paraba el sistema. Y aunque estuviera fallecido, así lo decían las leyes. Y si no estaba, no importaba, se le juzgaba en ausencia, en rebeldía. O sea, era un rebelde en rebeldía. Entonces, ese era el sistema que montaron y que duró mucho. Duró mucho. Porque hasta el año 45 la ley esa de responsabilidades políticas estuvo vigente. Y todo ello a base de consejos de guerra. Durante todo ese tiempo, ya desde el principio, la Junta de Defensa ya dijo que todos iban a ser juzgados por consejos de guerra. Y todos, como el procedimiento sumarísimo ya parecía demasiado largo, dijeron que el sumarísimo de urgencia. Y entonces le quitaron todo y lo dijeron, pues ya, pues usted, pum, lo fusilamos y ya está. O sea, el sistema, cuando uno se pone a leer aquellas normas, dice, ¿pero esto qué era? Dice, claro, pues lo que era, pues 4 que se querían hacer con toda España y que se hicieron con la España entera y que tenían que tener su sistema de incautación de bienes. Y para eso formaban sus comisiones, llamaban a los registradores, montaban los expedientes de dominio y de mejor derecho para cuando el exiliado no estaba y se hacían con sus bienes, con sus tierras, con todo. Es decir, que no solo era la represión política ideológica, también era una represión económica tremenda. Durante muchísimos años España era una cárcel. Había un montón de presos, todos condenados por rebelión, todos condenados por hechos que no eran delictivos cuando se cometieron. Todos eran hechos totalmente legales en la época de la República, no tenían ningún problema, y luego pasaron a ser ilegales, con efectos retroactivos. Hay normas que son tremendas. Por ejemplo, ya sin hablar de la rebelión, sino por ejemplo con relación a la familia. Durante la República había divorcio, pero claro,
Eso no podía compaginarse con la nueva moral. Entonces, ¿qué decidieron? Que ya no había divorcio. Vale, hasta ahí dijéramos que podía ser comprensible. Pero lo que no era comprensible fue el caos que armaron de decir que aquellos no valían. Y que entonces el que se había divorciado y se había vuelto a casar, aquello no valía, y estaba casado con la primera señora que ya no quería saber nada de él porque se había casado con otro. Entonces, aquello fue un caos. Pero eso sí, la moral se mantenía. Bien, pues ese panorama es el que nos permite tal vez entender ese delito de rebelión militar a base de consejos de guerra con sumarísimos de urgencia. Sumarísimos de urgencia que fue, dijéramos, lo segundo, porque lo primero eran los bandos militares. Y en los bandos militares lo que se decía es, entramos y los pasamos por las armas. Juicio ninguno, los pasamos por las armas. Era lo que decía el bando de Queipo de Llano, creo que era el número 6 o así, tú te lo sabrás. Uno lo lee y dice, qué barbaridad. Lo que decía Mola en sus alocuciones y los proyectos de decretos que tenía preparados. Aquí hay que generar terror a todo aquel que no piense como nosotros. Y eso fue lo que ocurrió. Fue una época terrible, en la que, dije antes una fecha, el 45, es verdad que ahí se derogó la ley de responsabilidades políticas, pero la cuestión no acabó ahí. El sometimiento a la jurisdicción de guerra fue bastante común para todo lo que tuviera que ver, pero cuando se creó la ley de orden público, con los juzgados de orden público, con aquellos que nos perseguían cuando estábamos por aquí, los juzgados y los tribunales de orden público, eso era para una parte, pero seguían existiendo consejos de guerra. Es decir, no se dijo, bueno, llega un momento en que ya dejamos los consejos de guerra, dejamos de militarizar España, pasamos a la justicia, dijéramos, ordinaria, civil. No. Eso tenía su represión a base de los tribunales de orden público, pero para determinados delitos, cuando a ellos les parecía, se organizaban y se seguían organizando los consejos de guerra. Los últimos fue, si no me equivoco, Moyo de Manzanares en el año 75, que dio lugar a la famosa canción de Aute al alba, porque lo fusilaron al alba. Poco después falleció Franco, es decir, que esto empezó con muertos y acabó con muertos, nada más. Bueno. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Bueno, pues muchas gracias, presidente. El capítulo de agradecimientos va a ser un poco más largo esta vez que lo que es habitual porque hay varios actores en esta mesa que han intervenido. En primer lugar, aunque no esté el decano, agradecerle lógicamente la cesión de este entorno y sus amables palabras de bienvenida. Ya lo he comentado, durante el famoso mes de noviembre del 36 la Facultad de Derecho no existía. Esto era la retaguardia de filosofía, que realmente esa sí estaba y tuvo un papel fundamental en los brigadistas en ese mes de noviembre. Por lo tanto, yo creo que este entorno es acentualmente indicado. Además, creo, Antonio, que es una manera también de seguir una tradición que tenemos en la presentación de determinadas piezas, que yo creo que hemos podido conectar lo que era el contenido de la revista con unos entornos. Yo recuerdo la de Checa de Fomento, recuerdo la nave de motores, también para el tema de Torrijos, y ahora, insisto, la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Por lo tanto, creo que hasta en eso también GEFREMA no nos aporta solo la revista que se presenta, sino también toda una serie de metadatos que van junto con la presentación. Aunque ha intentado boicotearme el agradecimiento a Antonio, a GEFREMA, yo voy a insistir
aquí el que tiene que estar agradecido soy yo, en este caso además de una triple manera. En primer lugar, por poder publicar en el número 46, otra vez después de tantos años, y es un verdadero privilegio. En segundo lugar, porque en esta ocasión además he tenido, y esto sí que es realmente extraordinario, he podido contar con una documentación que me ha facilitado Antonio de su padre, una documentación personal, una documentación extremadamente valiosa y que me ha ayudado y que a ustedes seguro que les va a interesar porque algunos de esos documentos se han reproducido en el artículo. Insisto, estamos hablando de papeles de verdad de una persona que fue condenada en el año 40. Y en tercer lugar, que no debe tomarse humo de pajas, este artículo, que en principio fue una pieza breve sobre la rebelión y que fue creciendo, ha servido para dos cosas. En primer lugar, para homenajear a Viviano, al que todos recordamos todos los 18 de julio en el Templo de Vaux, que es una buena ocasión para hacerlo. Y en segundo lugar, por ejemplo, gracias a José Antonio, que lo que en principio, insisto, era una pieza breve, al final se ha convertido en el artículo central de la revista a mi pesar, porque él incorporó elementos novedosos, y lo podrán ver en el artículo, ahora lo comentaremos, hacer una breve reseña, una referencia de juicios de personas relevantes de uno y otro bando que ocurrieron durante aquellos años. Y verán que se habla de los juicios desde Sanjurjo, José Antonio, Fanjul, propio Viviano. Es decir, por lo tanto, vamos a tener una perspectiva de cómo el delito de rebelión tuvo una proyección que no atendió a bandos. De ahí un poco lo que decía el presidente de la sala sobre la arbitrariedad con la que en esos años se aplicó el derecho. El último capítulo de mi agradecimiento tiene que ser necesariamente a don Jacobo. Pero antes, ustedes no tienen por qué saberlo, pero un presidente de sala es algo tremendo. Quiero decir, para que nosotros, como sí sabemos de cosas militares, imagínense un cuerpo del ejército, tiene un teniente general. Por encima solo está el general del ejército. Y luego los tenientes generales, cada uno al mando de un cuerpo. Pues bien, aquí no solo tenemos un presidente de sala, tenemos dos. Tenemos dos presidentes, porque ese señor de ahí ha sido presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Por lo tanto, quiero decir, cuando yo le pedía a Jacobo que me diera unas palabras en esta mesa, me contestó a los 10 minutos, con una generosidad y una amabilidad extraordinaria, pero quiero que ustedes tengan en cuenta que estamos hablando, en España hay 5 presidentes de sala, 7.000 jueces, pero 5 presidentes. Bueno, pues aquí tenemos a uno de ellos. Lo extraordinario de tenerle aquí es que, además de ser presidente de la Sala Militar, directamente vinculado con el tema que estamos tratando, aunque no solo, pero tangencialmente vinculado, es que Jacobo además es un extraordinario penalista. Por lo tanto, todas las cuestiones que ha dicho, tómenlo como si fuera una clase magistral de derecho penal. Yo soy administrativista y tributarista, por lo tanto, el haber escrito este artículo sobre la rebelión en ningún caso ha querido o ha pretendido ser un artículo técnico sobre aspectos del tipo, sobre aspectos dogmáticos de la figura de la rebelión. Lo que he intentado, y ahora intentaré transmitírselo, es hacer hincapié o enfatizar algunas cuestiones para que el lector, ustedes, reflexionen sobre ello, y muchas de las cuales ha anticipado Jacobo. En ese sentido, me gustaría subrayar algo que ha anticipado y también, de alguna manera, Antonio, al contar la peripecia de su padre, y es lo contrafáctico que puede llegar a ser el derecho, desde el punto de vista de que es un instrumento que cuando se creó para lograr la heterotutela de las personas, es decir, que resolviéramos los problemas no a golpes, no por la decisión de otros, sino a través de un tercero que de alguna manera enjuiciara, que de alguna manera ponderara, evaluara cuáles son los intereses en conflicto. Bien, eso es la heterotutela que nos ofrece el derecho. Bueno, pues ese mismo instrumento tan valioso, tan enriquecedor para la sociedad, desde la época de Hammurabi y de su estela, ese derecho puede ser un instrumento de represión, un instrumento de persecución, un instrumento de abyección, como se demostró en los regímenes totalitarios. Hay una frase que es, o una palabra, ya saben que los alemanes son especialmente
hábiles a la hora de concentrar en una sola frase muchos conceptos. Ellos hablaban del Führerprinzip, el principio del Führer. La justicia alemana del Tercer Reich era eso, era el principio del Führer. En cualquier democracia, en cualquier sistema de Estado de Derecho, hay una serie de principios informadores del derecho. No, allí el principio informador era lo que decía el Führer. Bueno, pues eso trasládenlo, mutatis mutandi, a lo que fue la España a partir del año 39. Es decir, el derecho se puso al servicio, en este caso, de quien había ganado la guerra. Era una suerte de voluntarismo judicial. Un voluntarismo judicial que lo que vino es a la famosa frase de Serrano Suñer y que titula el artículo, la justicia al revés. El que no se había rebelado era procesado como rebelde. Lo decía Serrano Suñer, un filonazi de primera hora y más íntimo del caudillo como pocos, pero que en unas memorias a finales de los años 60 reflexionó sobre lo que habían sido aquellos años y él mismo calificó así lo que había pasado aquellos años. La justicia al revés. Yo creo que no hay modo más clarividente de expresar lo que fue la articulación, el uso del derecho arbitrariamente. Segundo aspecto del artículo. El artículo se inicia con una revisión histórica de lo que es el delito de rebelión. Y nos damos cuenta también cómo este mecanismo jurídico, el tipo de rebelión, no es como otros institutos, como otras figuras jurídicas, no viene de Roma. En Roma había otras cosas, había felonía, es lo que las ordenanzas de Carlos III reconocían, varios tipos de felonías, de traición. La rebelión empieza en el trienio liberal. Qué casualidad, precisamente, que intentar reprochar al mandatario, a la autoridad, ir en contra de la Constitución, la haya introducido el trienio liberal. Y qué casualidad también que en la década ominosa Fernando VII sea el que retira el delito de rebelión. Por lo tanto, vemos como el instrumento normativo que de alguna manera embrida, que de alguna manera viene a constreñir la acción totalitaria de un mandatario, lo que hace es apartarlo. O, como en el caso de España, apartarlo técnicamente, no estar en las ordenanzas el delito de rebelión y, sin embargo, aplicarlo igualmente, con una ausencia del principio de legalidad absolutamente extraordinaria. Vemos luego que a partir de 1869, con la Revolución Gloriosa, progresista de Prin, etc., se vuelve a incorporar esta figura, este tipo penal de persecución de conductas contrarias al ordenamiento jurídico o a la Constitución que en cada caso hubiera. En tercer lugar, tercer aspecto que quiero subrayarles, insisto, el artículo lo tienen todos ustedes, por tanto no voy a ponerme a leerlo, sino a de alguna manera iluminar aquellas partes que yo creo que son más importantes y que, insisto, muchas de ellas han sido puestas de manifiesto por Jacobo López Barja. La reivindicación de lo militar, y no es porque esté el presidente de la Sala de lo Militar delante, pero es cierto, en España la jurisdicción militar, como todo lo que ha pasado después de los 40 años de dictadura, durante muchos años ha estado estigmatizada. Estigmatizada porque prácticamente durante muchos años la jurisdicción militar fue absorbente y había muchas materias que tomaba de lo que tendría que haber sido la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción civil. Con la Constitución del 78, la jurisdicción militar ya deja de ser singular y se integra en el sistema constitucional. Y de hecho, el Tribunal Supremo se estructura en 5 salas: civil, penal, contencioso, social y laboral y militar, sometida no a códigos de justicia, sino a códigos específicos, sino al ordenamiento jurídico. Bien, ¿qué nos incorpora la jurisdicción militar desde el punto de vista del delito de rebelión? Pues algo absolutamente esencial. Durante todos esos años previos al Código de Justicia Militar de 1844, no había una dualidad de la rebelión. No se distinguía entre la rebelión civil y la rebelión específicamente hecha por militares o bien dirigida por militares, aunque la mano de obra fueran personas civiles. Por lo tanto, el Código de Justicia Militar lo que hace es discriminar, distinguir los dos tipos penales. Unos para una rebelión, conductas contrarias a la Constitución realizadas por civiles, y otras ya realizadas por militares o en un contexto de guerra o similar. Además, también se ha comentado aquí, se introducen
matizaciones al tipo de rebelión: adhesión, auxilio, incitación, conspiración. El hecho de que en el Código de Justicia Militar hubiera esa distinción entre tipos, que hubiera diversos tipos de modalidades de rebelión, no se proyectó luego a la hora de su aplicación a los enjuiciados, a los encartados. ¿Por qué? Porque en vez de aplicar el Código Penal, el Código de Justicia Militar, desde un punto de vista normal, exigible en un Estado de Derecho, se utilizó el delito de rebelión con independencia de las modalidades que había para la persecución y la represión. Fíjense hasta qué punto esa falta de concreción en la figura de la rebelión llegó, que era válida para enjuiciar y condenar a militares de cualquier naturaleza. Y se lo he dicho al inicio. Hay en el artículo una descripción bastante detallada de lo que fue el juicio contra el alzamiento del año 32, Sanjurjo, su hijo y los otros 2 militares, juicio que se celebró en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en las Salesas. Hay unas fotografías extraordinarias en el artículo donde se pueden comparar con un reciente delito que no llegó a ser de rebelión, pero sí de sedición, ya lo verán. Pero es que 4 años después se estaba juzgando a José Antonio Primo de Rivera por el mismo tipo penal en Alicante. Exactamente el mismo tipo penal. Y poco después, o mejor dicho, unos meses antes, en Campamento, en Madrid, se estaba juzgando al general Fanjul por el mismo delito. Quiero decir, para que vean cómo un mismo marco normativo era perfectamente utilizable y con independencia de la ideología o de la motivación del alzamiento en cada uno de los casos. El ejemplo más cercano, a Viviano le condenaron por el mismo tipo penal que a las personas que les he comentado. La arbitrariedad, la injusticia, la justicia al revés que se produjo con este tipo, y no me quiero extender más de lo necesario, todavía fue más expansivo porque desde un principio, por parte de las autoridades, se vinculó el delito de rebelión con el orden público. Es decir, en el momento que había cualquier alteración del orden público, que me corrija el presidente de la sala, pero ustedes saben que un tipo penal y el principio de la legalidad exige que solo se pueda condenar por aquellas conductas, aquellos actos, aquellas manifestaciones que están previstas en ese tipo concreto. Artículo 437, artículo 258. Todo lo que no está fuera, lo que está fuera de ese precepto, no se le puede aplicar. Es un principio elemental de justicia. Bueno, pues aquí ¿qué ocurría? Si el delito de rebelión militar preveía alzamiento con armas, por ejemplo, Batet en Barcelona en el año 34 extendía esa conducta a andar por la calle, reunirse en una esquina, dar voces, es decir, se iban añadiendo legalmente cualquier tipo de conducta al tipo de rebelión, al socaire o al amparo de la vulneración del orden público. Era una especie como de grandísimo comodín que permitía detener, procesar a cualquiera, por cualquiera que se le ocurriera. Todo eso se incrementó exponencialmente al inicio de la guerra, con la figura que también lo ha comentado Jacobo, con la figura del bando militar. El bando militar se convirtió definitivamente en la navaja suiza. Todo cabía en el mando. Él ha hablado del número 6 de Queipo de Llano. Yo lo recojo aquí. Fíjense hasta qué punto llega la absoluta arbitrariedad y la falta de seguridad jurídica que generaba este tipo de disposiciones. Dice: Queipo de Llano, en su bando número 6 de 24 de julio del 36, llevó a un estado de inequidad insuperable. Decía textualmente: al comprobarse en cualquier localidad actos de crueldad contra las personas, serán pasados por las armas, esperad que es que veo menos que Pepe Leche, sin formación de causa, las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existen. Y agárrense. Y caso de no darse con tales directivos, serán ejecutados en número igual de afiliados arbitrariamente elegidos. Es decir, si no encontramos a los líderes, cogemos arbitrariamente a un número proporcional
y los pasamos por las armas. Eso era una disposición normativa. Eso era una disposición normativa. Por tanto, insisto, quédense con ese elemento. El mero hecho de hacer leyes no supone que un país sea mejor. El problema de las leyes es que tienen que ser conformes a una constitución y unos principios elementales que, lógicamente, aquí no se daban. En el artículo también, sagazmente, Jacobo ha hablado de la aprobación reclusa. En el artículo, ya lo verán cuando lo vean, hay dos cuadros donde se ve claramente lo que fue la progresión de los procesados en aquellos años. Fíjense, en el año 39 había 17.873 detenidos por delitos relacionados con la rebelión jurídica. Un año después había 80.000 detenidos, 140.000 procesados y 103.000 condenados. A partir de ese año 41 el número va descendiendo. Pero fíjense en este otro dato. Reclusos por delitos de rebelión y comunes entre 1943 y 1950. En el año 49 había 13.547 condenados por delito de rebelión y delitos comunes 25.000. Pero 4 años antes el guarismo cambia y son 104.000 los reclusos por delito de rebelión y comunes 20.000. Es decir, 5 veces menos. Lo que también comentaba el magistrado. Toda España era reo prácticamente del delito de rebelión, porque no se discriminaba. Los juicios era puro atrezo. El delito de rebelión servía, en el subtítulo del artículo dice: todo reproche penal tuvo cabida en el tipo de rebelión militar vigente en 1936. Uno andaba por la calle y era un delito de rebelión. ¿Pero por qué? Pues porque lo decía el que había hecho la norma, la disposición. Fíjense, el carácter retroactivo es quizá de las figuras más aberrantes que hay en esta materia, porque, como ha comentado bien Jacobo también, ya no es que hubiera una falta de seguridad jurídica, que hubiera una falta de principio de legalidad, es que conductas que eran perfectamente legales cuando se cometieron eran después condenadas años después. Eso genera una inseguridad absolutamente insuperable. Para terminar, hay también, la historia tiene unos bucles extraordinarios. Fíjense lo que decía un decreto. Dice: el decreto ley de 1939 acordó también una amplia amnistía, es decir, el delito de rebelión, las autoridades del año 39 no decían que no se aplicara a las personas afines al alzamiento, sino aplicaban el siguiente razonamiento. Acordó una amplia amnistía para toda clase de delitos, incluyendo homicidios, lesiones y daños cometidos por personas de las que conste de un modo cierto su ideología coincidente con el movimiento nacional durante el periodo comprendido entre el 1 de 1931 y el 18 de julio del 36, siendo considerados como no delictivos, siempre que hubieran sido realizados por una motivación político-social y de protesta contra el gobierno y organizaciones con conducta justificada en el movimiento. Es decir, ¿no les suena a ustedes algo la reciente amnistía que hemos tenido con esta amnistía? Es decir, es una amnistía absolutamente ideologizada, que carece totalmente de una finalidad indultada, sino que es una amnistía que está dirigida a aquellos que manifiesten su ideología conforme o que vayan contra el gobierno en ese momento. Bueno, pues hay una fotografía en el artículo donde se ve el juicio del año 17 en el mismo salón de plenos, que no ha cambiado en absoluto con el salón de plenos del año 32. Y última cosa que se me olvidaba también comentarles. Las autoridades que ganaron la guerra no adoptaron una postura de un totalitarismo puro, en el sentido de que comenzaran a adoptar medidas basadas en la pura fuerza. Todo y cada uno de los actos, de las disposiciones, de la normativa que crearon, se cuidaron mucho porque había buenos juristas en aquellos años. Pero buenos juristas
pero por un camino radicalmente equivocado, lógicamente. Lo que hicieron es construir un perfecto aparato normativo que justificara precisamente esta justicia al revés. Ese aparato, ese instrumento normativo, quédense con él, viene una fotografía en el artículo, se llamó, fíjense qué eufemismo, Dictamen de la Comisión sobre la ilegitimidad de los poderes actuantes en 18 de julio del 39. Fue un dictamen hecho por catedráticos de universidad en el cual vinieron a concluir, después de una argumentación de más de 600 páginas, que todo lo que había ocurrido en España desde el año 31 al año 36 era perfectamente ilegítimo. Era ilegítimo y, por lo tanto, todo lo que se hiciera a partir del 18 de julio estaba justificado. De ahí que Viviano se preguntará, pero ¿cómo demonios me he rebelado yo si yo había cumplido a pies juntillas con la Constitución del 31? Pero no, porque según este dictamen, esa Constitución del 31 ya había nacido pervertida. Todo lo que había ocurrido era contra legem, lógicamente articulado para aplicar de manera arbitraria el derecho. Yo he querido, insisto, subrayar estas ideas, los detalles. Lógicamente hay un despliegue, yo creo que interesante, sobre lo que fueron los juicios con reproducción de actas de tanto Primo de Rivera como Fanjul, como Sanjurjo, y es interesante leerlo porque van a ver cómo los argumentos son los mismos, ya fuera en tribunales populares, ya fuera el Tribunal Supremo. Quiero decir, la semilla de la utilización indebida de las normas de derecho estaban presentes con independencia de quién fuera el sujeto pasivo que la recibía. Agradecer, como siempre, a Jacobo, a Antonio y a todos ustedes su atención. Muchas gracias. Bien, para todos los asistentes, primero unos comentarios de normativa y luego entraremos en un coloquio acerca de este interesante tema. La revista que hoy presentamos se dispone de ella allí atrás, en la mesa donde está esta y las demás publicaciones de Gefrema. Recordar a los socios que tienen que recoger otra publicación aparte de la revista. Y volviendo a la revista, como no, y ya que estamos en agradecimientos, hay que agradecer la comisión que la elabora. José Antonio Zarza, Miguel Ángel Ramírez, Miguel Ángel Herrero, Luis Escamilla. La mayoría de ellos están aquí presentes. Ellos hacen una gran labor sobre el trabajo de los diversos articulistas que les va mandando el material. Después de esto, vamos a iniciar un turno de intervenciones al respecto. Fernando. Pues, a ver, yo creo que voy a introducir un poco más de confusión sobre todo esto. Yo estoy leyendo los documentos de los juicios, ¿vale? Entonces, y aparte he leído prensa de la época, y en un periódico de izquierdas, el día 21 de julio del 36, el 21 de julio de 1936, en un periódico de izquierdas, se califica a la actuación de los compañeros de Viviano como de rebelión, elogiándola. Pues se han rebelado contra sus mandos. Entonces, claro, hay, como el mando militar tiene una cadena, lógicamente los generales y coroneles se han rebelado contra la República, pero los soldados que se niegan a obedecer a sus coroneles también se están rebelando contra ellos. Hay dos rebeliones en paralelo. Y además hay que, de hecho, en los juicios de la República hay algunos militares a los que se les condena por tibios, por no enfrentarse a los generales y coroneles que les han dado la orden de
rebelarse contra la República. Entonces, esos también son condenados y además con condenas importantes, simplemente por no haber intervenido. Entonces, es una normativa que es muy ambigua, caben muchas cosas, caben muchas interpretaciones, y de hecho, a mí la sensación que me da leyendo las declaraciones es que las personas que han intervenido o las que no han intervenido estaban un poco pendientes de ver qué es lo que pasaba, porque al final lo que imperaba era lo que ha dicho Antonio Morcillo, el que gana manda. Y entonces, en función de quién es el que ganase en un caso o en otro, tu actuación podría ser rebelión o no serlo. Sí, no, completamente de acuerdo. Pero no solo eso. En el momento que termina la guerra, se ve perfectamente en las estadísticas cómo sí que ya hay una línea más o menos homogénea. El problema... A partir de ahí sí. Claro, pero en exacto. Esos 3 días de julio son complicadísimos. No los 3 días de julio, sino durante los 3 años de guerra. Fíjate, yo ahora mismo, pasa es que claro, no se podía poner todas las cosas porque la revista tiene una extensión, pero fijaos lo que ocurrió durante el golpe de Casado en Madrid. Hubo conductas dentro de la propia guerra y dentro del propio bando que no se había rebelado, que a su vez se rebelan. Y hay juicios en el Pardo, Barceló y compañía, donde se les aplica las disposiciones que se estaba aplicando al de enfrente, porque era una especie como de bucle donde te estabas rebelando desde dentro. Era una confusión, y luego los primeros meses del año 36 fueron absolutamente caóticos, pero hay un problema también estructural, no solo del tipo de rebelión. Hay un libro que se lo debo a Jacobo, que hablo, ¿os acordáis? Lo presentamos también aquí en Jefrema, que es Guerra Civil y Tribunales, donde se explica claramente cómo prácticamente hasta que llega Irujo al Ministerio de Justicia, el caos en el lado republicano es absoluto, porque se cometió el gravísimo error de hacer saltar por los aires toda la estructura jurisdiccional que había en España. Absolutamente. Se podría haber dejado algún tipo de... Bueno, de hecho, el Tribunal Supremo, cuando se marcha a Valencia, es lo único que se mantiene. Pero claro, el Tribunal Supremo no tiene una labor de instrucción. Pero la creación de aquí, todos esos tribunales populares, todos esos tribunales absolutamente ilegales, esos generaron un grado de confusión y de inseguridad jurídica que a la larga perjudicó absolutamente al lado republicano. Pero estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Y luego quería preguntaros, en los tribunales de la República, Sí. el jurado está compuesto todo por miembros de partidos de Frente Popular o sindicatos. Exacto. ¿Eso no es un poco No, poner un árbitro madridista cuando juega en Madrid? Absolutamente, pero ¿qué esperabas? Y bueno, quiero decir, durante aquellos meses, si llegabas a ese tipo de jurado absolutamente sesgado, gracias, directamente te hacían la reforma agraria. Quiero decir, el que llegaba a ser juzgado en una checa era un privilegiado, si no le cagaba un tiro antes. Es que el problema es que no había una estructura, saltó todo por los aires. Chema. Yo quiero hacer una pregunta que siempre me ha tenido un poquito con duda. En el Asturias de 1934, también creo, corregirme, va la pregunta para los dos ponentes, corregirme, también se definió como rebelión militar, el intento de golpe por parte de la izquierda. Pregunto, ¿qué similitudes y diferencias había con 1976? Si las había. Porque yo me acuerdo, o sea, yo he leído varias veces que se definió también como rebelión militar. En ese momento estaba gobernando, digamos, un partido de centro republicano derechista, ¿no? Yo creo que, no sé si quieres intervenir, yo creo que no es que se persiguiera la revolución, me está hablando de Asturias, ¿verdad?, del año 34. Lo que se aplicó desde el año 1844 era el Código de Justicia Militar para todas esas infracciones, para todos esos delitos. No es que fuera, lógicamente, los mineros, los sindicalistas, los trabajadores que se levantaron en noviembre no eran militares, pero sí que la represión, la sofocación de la rebelión fue con el ejército, Franco entre ellos, y se aplicó el Código de Justicia Militar. Pero no es que fuera una rebelión militar. Creo que puede ser la confusión. ¿Eso es una confusión de historiadores y de
No que sea una confusión, sino que el hecho de que se aplique un marco normativo de naturaleza militar no significa que las conductas, es un poco lo que he comentado antes de Batet, en la Revolución del 34 en Barcelona. Aplicó el Código de Justicia Militar porque era la norma aplicable, ni Código Penal ni gaitas, a conductas civiles, entre comillas. Por eso quizá a lo mejor la confusión. Me parece, Raúl, que en el artículo pones que se aplicó la ley sí, pero ¿cómo se llama? El Código... La declaración de guerra. Me parece que lo pones. Bueno, pero eso es al margen. ¿Puede haber una declaración de guerra? Que se ha declarado de guerra, todos Claro, en ese momento sí. No sé si... Bueno, iba a decir que, bueno, en el año 34 está lo de Asturias y luego está lo de la Generalitat de Cataluña, las dos cosas. Es que si nos ponemos a mirar la historia, había una confusión absoluta entre ejército y orden público, o fuerzas de orden público. Entonces, durante muchísimos años, todas las fuerzas de orden público era el ejército. Sin ir más lejos, la Guardia Civil procedían todos del ejército. La Policía Armada procedían, sus mandos procedían del ejército. Si vamos para atrás, pasaba exactamente lo mismo. Entonces, igual que las fuerzas de seguridad eran procedentes del ejército, no había ninguna diferencia, el ejército se utilizaba, al igual que las fuerzas de seguridad, precisamente para todo lo que fuera una alteración del orden público. Entonces no había esa diferencia. Precisamente una de las ideas que hubo en la transición fue que había que democratizar el ejército. Y para democratizar el ejército lo que había que poner claramente era cuáles eran las misiones del ejército y cuáles eran de las fuerzas de seguridad. Y en la Constitución aparecen dos lugares totalmente diferentes y con misiones totalmente diferentes. El ejército tiene unas misiones y las fuerzas de seguridad tienen otras. O las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen otras. Entonces eso estaba fusionado. Y precisamente esa separación es lo que hace o lo que da lugar al inicio de la democratización del ejército. Fue lo primero que había que hacer, separar unas cosas de la otra. Y eso fue lo que se hizo en la Constitución. Por eso, si vamos para atrás, al año 34, o nos vamos más para atrás, veremos que está todo unido. Y por eso la rebelión es siempre rebelión militar. Y siempre se utiliza el Código Militar, el Código de Justicia Militar. Cosa que hoy día, si vamos a la ley penal, al Código Penal Militar, no encontraremos la rebelión. El delito de rebelión no está. Solo está para casos de conflicto armado, porque no se utiliza la palabra guerra, ya no hay guerra, hay conflicto armado. Entonces la rebelión solo es en caso de conflicto armado internacional. Definir eso es muy complicado. Pero bueno, quiero decir, solamente para poner de manifiesto que se ha separado, se ha intentado separar lo que es una cosa de la otra. El fuero de guerra durante siempre se definía por tres aspectos. Por razón de la persona, que fuera militar, por razón del lugar, que fuera un lugar militar, y por razón del delito. Esas tres, todo eso en las épocas dictatoriales se amplía mucho. Entonces lo que trata es de utilizar el ejército, todas las dictaduras han tratado de utilizar el ejército y los consejos de guerra, es decir, la jurisdicción castrense, precisamente para imponer unas determinadas ideas. Hasta el punto de que si leemos las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cada vez que le llega algo juzgado por un tribunal militar, siempre dice lo mismo. A los civiles no se les puede juzgar por un tribunal militar. Han llegado sentencias del Reino Unido, sentencias de Alemania, sentencias turcas, etc. Y siempre ha dicho lo mismo.
hay violación del convenio cada vez que ustedes juzgan a un civil por un tribunal militar. ¿Por qué? Porque precisamente es la forma en la que utilizan las dictaduras siempre reprimir con la jurisdicción castrense. Entonces, la jurisdicción castrense, ya discutiremos si es o no un juicio justo, pero para militares, para civiles no. Y precisamente por esa confusión era lo que había antes y ahora se trata de evitar cualquier confusión al respecto. Otra intervención. Gracias. Parte de la pregunta ya creo que la ha respondido usted, porque le iba a preguntar cuál es la razón de ser de que exista tribunales militares. Y de alguna manera usted ha respondido con la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Europa. Pero todavía entiendo que debe haber supongo, o no lo sé, porque me confieso mi ignorancia, tribunales. De hecho, si usted sigue siendo el presidente del Tribunal de Justicia Militar, es que todavía se ejerce la justicia militar en España, y supongo que también en los demás países. Entonces, bueno, pues esa sensación de que en momentos determinados la justicia militar ha ocupado el papel de los tribunales civiles, no sé si todavía está imbricada en esta cuestión, y eso a lo mejor usted con su conocimiento lo sabe. Luego después, con respecto a esas cuestiones de los juicios en la época de la República y después, cuando termina la Guerra Civil y se ejercen los tribunales, que a veces se juzgaban, por lo que yo he visto en los expedientes, a 10 o 12 personas diferentes para aplicar y ser más económicos en lo que se refiere al procedimiento. Mientras aquí se aplicaba la ley de auxilio a la rebelión y eran los militares los que juzgaban, no sé si la influencia, yo ahí tengo un poco dentro de ese paradigma de los juicios de Nuremberg, donde allí, por lo que yo sé, los tribunales eran civiles, o sea, a lo mejor había algún fiscal militar, y no sé si eso introdujo algún tipo de duda dentro de lo que era la elaboración de la justicia aquí en España. Y finalmente, para terminar un poco esta charla, a raíz de que Hannah Arendt escribe Eichmann en Jerusalén, donde se le juzga después del secuestro que le hacen a Eichmann en Buenos Aires, en Argentina, y le juzgan unos jueces que son unos jueces civiles, y se aplica toda una serie de condiciones y aparece el concepto de la banalidad del mal, donde en este caso de Eichmann decía que él se limitaba a cumplir su tarea, ¿no? Pues a ser un buen profesional. Con respecto a lo que usted comentaba de esos militares que se rebelaron contra unos y contra otros, y otros decían, yo me limitaba a cumplir con mi deber. E incluso los guardias civiles que asaltaron el Congreso, se les aplicó el concepto de obediencia debida. Y luego después en las ordenanzas de Carlos III pues, se establecía también la posibilidad de que un militar en un momento determinado, si ve que una orden no se ajusta a derecho, pues podría establecerlo. No sé, todo esto no sé cómo digerirlo a la hora de abordar la solución y ver. Yo creo que demuestra la complejidad de todo este tipo de cuestiones, y fundamentalmente lo que se trata es de que si la justicia no es capaz de dictaminar desprovisto del aura de poder, como estamos viendo en momentos determinados donde la influencia política puede conducir a determinadas situaciones, pues estamos perdidos. Pues nada más. Bueno, ha planteado muchísimas cosas. Rápidamente le diré que en la República hubo una sala, que era la sala sexta, para lo militar. Y luego, inmediatamente, Franco la quitó y no se ha puesto hasta mucho después, hasta el año 87. Entonces, ahora vuelve a haber, porque la idea es que la jurisdicción castrense acabe en un tribunal, entre comillas, civil. Yo soy civil, no soy militar.
aunque la sala está formada por 8 personas, 4 somos civiles y 4 son antiguos militares, porque todos han tenido que pasar al retiro. Bien. No me voy a extender sobre la necesidad o no de tribunales militares. La justicia castrense en España y en muchos países existe. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho: comprendo que eso existe, lo aceptamos. Ahora yo voy a exigir las mismas garantías que en los tribunales ordinarios. Y lo que desde luego no le gusta es que se juzgue un civil. Ahí, desde luego no. Un tribunal militar no juzga a un paisano. En cuanto a lo de la obediencia debida, es verdad, y en España lo teníamos, la eximente de obediencia debida. Lo que pasa es que la obediencia debida es absolutamente antidemocrático, porque lo que en el tema de la obediencia debida sí es una especie de balance entre qué es la jerarquía o la ley, qué es más importante. Entonces la obediencia debida lo que dice es la jerarquía, da igual la ley, lo que importa es la jerarquía. Y en cambio en una democracia lo que importa es la ley. Por eso se derogó la eximente de obediencia debida, porque no es compatible con una democracia. El sistema de obediencia debida es: el capitán me ha mandado que dispare, yo he disparado, punto. Entonces a usted le eximimos de responsabilidad porque usted ha cumplido con lo que le ha mandado. Oiga, pero es que la ley no le permitía a usted disparar. A eso no importa, porque la ley tiene menos importancia que el cumplir con la disciplina y la jerarquía. Por eso la obediencia debida se derogó en el Código Penal y ya no existe la obediencia debida. En algunas veces que se ha intentado aplicar, la Sala Quinta ha puesto varias sentencias diciendo que la obediencia debida no existe y que por lo tanto que no, que cada uno es responsable de lo que hace y si lo que hace va contra la ley es responsable. En el 23F no voy a entrar en muchos líos del 23F, pero los guardias civiles no cumplían la orden de sus superiores ni de sus mandos. Ellos estaban ahí entonces General Mola, hoy día Príncipe de Vergara, estaban en automovilismo y llegó un señor que sería teniente coronel, pero no era de ahí, no era su mando. Y lo obedecieron y se fueron con ellos al Congreso. Ahí yo supongo que se llegó a un pacto de dejar a los guardias civiles sin juzgar en base a una obediencia debida, no sé, para conseguir que salieran del Congreso ilesos todos. Pero no es un caso de obediencia debida. ¿No? Si lo vas a mirar, aún existiendo la obediencia debida, ellos no tenían que obedecer a alguien que no era su mando. Pero en cualquier caso, sí, es verdad que a los soldados, a los guardias civiles se les aplicó la obediencia debida en ese caso. No me acuerdo qué otro tema. Eichmann y Nuremberg. Bueno, no solo existen los juicios de Nuremberg, luego están los de Tokio también, etc. O sea, hubo más después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera también los hubo. Son menos conocidos que los de Nuremberg. En Nuremberg se juzgaron a los más gerifaltes, luego hubo otros que también se les juzgó, o sea, más que los conocidos, hubo más. Pero se llegó, yo creo, un momento en que se pensó que tenían que juzgar a la Alemania entera o paraban en algún momento, porque la Wehrmacht eran todos. Y una cosa es ser de la Wehrmacht y otra cosa es ser nazi. Entonces se decía, bueno, no es lo mismo ser de las SS que ser de la Wehrmacht. Y se llegó un momento en que se decidió dejarlo ahí. El problema de los juicios aquellos era si con arreglo a qué ley se les juzgaba. Ahí se aplicó básicamente
las doctrinas de un filósofo como era Rasmus, que dijo que aquello no era derecho y que por lo tanto lo que habían hecho no era derecho y no había que juzgarlo, que no había que cumplirlo, con relación a la gente que decía yo he cumplido con la ley. Sí, pero es que eso no era una ley, con lo cual se siguió esa idea que es justo la que se volvió a utilizar, la fórmula Rasmus, se volvió a utilizar cuando se cae el telón de acero, para todos los que habían disparado y habían matado a los que querían cruzar el muro de Berlín. Entonces también ahí hubo una importante polémica en Alemania sobre aplicar la ley, que allí ellos cumplían las órdenes y cumplían con la ley. El que atraviese el muro le pega usted un tiro. Y se dijo, sí, pero es que esa ley no debería existir. Luego hubo otras polémicas sobre la típica, pues ahora que me acuerdo de una mujer que quería deshacerse de su marido, y entonces lo denuncia porque decía que hablaba mal del Führer, y entonces cogieron y lo mandaron a primera línea del frente a que muriera. Y entonces la discusión que se produjo después entre algunos filósofos, entre ellos Hart y un americano, sobre si era Fuller, sobre si era correcto o no, que la mujer lo que había hecho era con arreglo a la ley en aquel momento vigente, y denunciar a su marido que se metía con el Führer era correctísimo. Entonces se decía, no, pero es que eso no eran leyes, eso era algo que tenía una apariencia, pero eso no era ley, y por lo tanto denunciar a esa persona que sabía que la iban o a fusilar o mandarla a que lo fusilaran en el frente ruso, que fue lo que pasó, no era correcto, etc. O sea, es verdad que en algunos el cumplir la ley no siempre puede estar amparado ni por obediencia debida ni ser admisible en un ámbito democrático. Pero bueno, podríamos hablar toda la noche. Y además Cancio es el artista principal, yo soy el telonero. Sí. Hay otra palabra allí, Juan Miguel. Al hilo de lo que se ha planteado últimamente en cuanto al tema de la obediencia debida, uno de los elementos que se fijaron en Nuremberg y que apareció como nueva figura fueron los delitos de lesa humanidad, que no los de genocidio. Los de genocidio fueron posteriores. Y el filósofo que lo llevó a cabo, que era un asesor de Roosevelt, era Luther Marx. Y este hombre lo que planteó es que toda esta situación que se produce en regímenes dictatoriales, como fue el régimen franquista, son crímenes de lesa humanidad. Crímenes de lesa humanidad que evidentemente no prescriben, porque no hay prescripción para esos delitos. Y por tanto, toda aquella represión que supuso sobre todo a partir de abril del 39 hasta la muerte del dictador, evidentemente son considerados crímenes, o sea, deberían haber sido condenados crímenes de lesa humanidad, cosa que a pesar de que se intentó de alguna manera un proceso en Madrid, se ha acabado porque el Tribunal Constitucional ha cercenado la vía para poder juzgar esa situación de crímenes. Y entre ellos se encuentran los españoles republicanos que murieron en los campos de concentración nazis, porque los que murieron en los campos de concentración nazis tuvieron una situación cualitativa peor que los que se liberaron, porque murieron como apátridas. Y los que se liberaron al final pudieron rehacer sus vidas en Francia y pudieron acogerse a otra nacionalidad o acogerse a la situación de país de acogida. Pero esa situación que se está planteando, porque España en el régimen de Franco no era un Estado de Derecho. No era un Estado de Derecho porque la violencia efectivamente y la capacidad coactiva del orden recae en el Estado. Pero el Estado no puede combatir
esa modelo con otra acción represiva peor. Es decir, no puedes coger porque se haya un delincuente, tratar tú el Estado que sea otro delincuente. Y por tanto yo creo que este trabajo, que son importantísimos manifestar precisamente para poner y dar relevancia a que esa situación, de alguna manera, esas figuras nuevas que se crean con los tribunales internacionales, como son los crímenes de lesa humanidad o genocidio o desaparición forzada, de alguna manera no han sido recogidos o se han recogido muy tarde y no son aplicables en un Estado de Derecho como el español, porque de alguna manera el crimen de lesa humanidad o genocidio se ha introducido en el Código Penal muy recientemente, en el 2004 creo que ha sido cuando se ha incluido en el Código Penal. Y eso entiendo bajo mi punto de vista que hay un déficit de aplicación del derecho internacional humanitario o del derecho internacional de derechos humanos en cuanto a aquella represión que se produjo en España, porque además no están siendo juzgados en ningún juzgado ni de primera instancia y sobre todo en materia general el Tribunal Constitucional ha cercenado la viabilidad ni incluso de la instrucción de los casos, o sea que ni siquiera se investigan. O sea que entiendo que esa situación todavía hay una asignatura pendiente para que eso se pueda llevar a cabo y realmente España se constituya en un auténtico Estado de Derecho. Yo le agradezco, pregunta como tal no hay, pero que le agradezco mucho la reflexión que ha hecho y si esta pieza de alguna manera coadyuva a eso, pues me alegro. Muchas gracias. No sé si había... Sí, hay más palabras. Un momento. Agradecería un poquito... ¿Quiere hablar al respecto? No, es simplemente que ahora, por ejemplo, en Alemania hay una discusión en estos momentos sobre juzgar a los viejos nazis. Precisamente ellos parten de que no están prescritos, porque según su ley no están prescritos, pero dice... Un señor, el último que juzgaron, tenía 95 años. Un señor de 95 años es la misma persona que cometió los delitos cuando tenía 20 años. Entonces hay esa polémica sobre si a los viejos nazis se les puede juzgar o no. Con arreglo a la ley, nadie lo discute, se les puede juzgar y se les juzga. Pero ellos dicen, bueno, pero si es que esta persona no tiene nada que ver con la otra. Yo no entro ni salgo. En España la prescripción se ha quitado la prescripción para determinados delitos y los delitos, todo lo que ha dicho usted es verdad, los delitos de lesa humanidad y tal son posteriores. Y lo del genocidio es de Rafael Lemkin, que unió genocidio, matar una raza. Pero bueno. Quedan unas cuantas intervenciones, pero agradecería que nos circunscribiéramos un poco más al asunto que nos trae, independientemente que todo sea muy interesante. En el siglo XX, en España, estoy haciendo así memorias, algo que me puede equivocar, en realidad solo triunfa un golpe militar, que creo que es el de Primo de Rivera, ¿no? Porque tenemos que el alzamiento de 36 es un golpe fracasado. Entonces, con esa perspectiva de que triunfa uno, otro, es verdad que después al final, después de la guerra, se produce también el de Sanjurjo, que se produce un juicio también con esto. Y ahora sí que, lo siento, pero vamos a tener que llegar un poco al 23F. También ahí se produce y podemos ver casi la perspectiva del siglo, ¿no? Con distintas condenas, una con un salto de los 40 años del franquismo o algo más. Entonces, en el 23F, a mí sí que ahora mismo no he podido, me salta la duda de decir, a ver, hubo un juicio, me acuerdo que ya había sido, era presidente Leopoldo Calvo Sotelo, y el juicio es largo, y es un juicio militar, donde incluso se llega a cambiar al presidente del tribunal para juzgar a los que fueron sublevados en el Congreso. Pero cuando ya son condenados, al final eso pasa por la justicia civil y algunas penas aumentan, ¿no? Es un recurso que presenta el presidente del gobierno entonces, Leopoldo Calvo Sotelo, ¿no?
para qué se hizo todo lo primero en ese momento, sabiendo que al final se podía hacer eso. Y después otra curiosidad, que eso a lo mejor sí me lo puede contestar Jacobo, es cómo se podía arrestar entonces a un teniente general. Por la duda que me queda de quién en ese ordenamiento y en ese escalafón militar, cómo se puede acceder a, por ejemplo, a arrestar a Miguel Ángel Bosch en su momento, ¿no? Que era teniente general, o quién debería ser los que pudieran arrestarlos dentro de lo que es el ordenamiento jurídico militar. Bueno, en cuanto a la pregunta, más o menos, si lo he entendido bien, en todo juicio, después de juzgarlo, cabe recurso. Sí, claro, recurso. Y no empezamos por el final, sino primero hay que ir al juicio y luego ya las distintas instancias. Y es lo que pasó en el 23F. Fue un juicio militar y después el Tribunal Supremo elevó las penas casi al doble, en alguno más que el doble. Por ejemplo, Armada, si no me equivoco, le puso, venía, no sé si era como 6 años, 6 años y llegó hasta 30. Bueno, eso supone multiplicar la pena. En los demás subieron la pena al doble. Y eso, o sea, quiero decir que no se puede empezar por el recurso, hay que empezar por... de esa primera fase de benevolencia. Bueno, por ejemplo, en la Operación Galaxia, también de Tejero, fueron condenados a 6 meses. Los de la OMD fueron condenados por el mismo delito a 6 años. Unos estaban en un lado y otros en otro lado. Pues precisamente por eso se dice, no sé si es verdad, que hay esa no fiarse especialmente de la justicia castrense, precisamente porque fue muy benévola y por eso el delito de rebelión no está en el Código Penal Militar, sino que está en el Código Penal Ordinario, para que lo juzgue un tribunal ordinario, no un tribunal militar. La cuestión del arresto Pero bueno, a un teniente general. La cuestión del arresto de un teniente general no tiene... Siempre hay alguien que manda por encima. No hay, por ejemplo, cuando el general Mena en Sevilla dijo unas cosas que se consideraron inadmisibles y le sancionó el ministro, que entonces no me acuerdo quién era, pero era el ministro que le sancionó. No hay ningún problema para eso. José Antonio. Sí. Bueno, en primer lugar, felicitaros por la conferencia. Excelente. Quiero hacer una pregunta concreta que no se asuste nadie. Visto de las incoherencias y de las aberraciones jurídicas que han comentado de las sentencias franquistas, ¿hay alguna forma de declarar nulas todas esas condenas? Y luego, por otro lado, lo que Esa pregunta es muy fácil. Están todas declaradas nulas y justas. Y todo lo que ha hablado usted de la represión económica, ¿hay alguna posibilidad de reclamar esos bienes que fueron incautados injustamente? Ahí, eso no lo estudió. No sé si ha pasado ya la acción civil de prescripción, no lo estudió. Eso no. Sé que por ejemplo, recuerdo que UGT reclamó determinados locales que creo que se les dieron, etcétera. O sea, hay partes que creo que se han devuelto, otras partes pues a lo mejor no lo sé. Pedro. He leído el artículo un par de veces y hay 2 artículos que me llaman la atención, aparte de los sumarios que he leído en Paseo Moret, que viene considerando y demás. Y este artículo que dice, bueno, el procesado, los hechos relatados y fue declarado son constitutivos del delito de auxilio a la rebelión, previsto el primer párrafo, artículo 240. Hay 278, pero estos dos artículos dicen, considerando que dado el arbitrio que para la individualización de las penas otorgan los artículos 172 y 173 del Código de Justicia Militar, habida cuenta de los antecedentes políticos
y sociales y la actuación del referido procesado, se estima adecuada imponerle la pena señalada al expresado delito, en su mínima extensión. La atenuante dependía del tribunal que dijera, por esa tarde que tuviera, a este le aplico absolutamente 12 años o 8 años. Es Porque más, hay algunos que tienen 200, le aplica el 240 y le aplica 12 años y al otro le aplica 8 años. Pero Dependía de la tarde que tuviera. fíjese hasta qué punto, esto lo puede explicar mucho mejor Antonio, la situación de libertad provisional o libertad vigilada que tuvo Viviano, probablemente la benevolencia en la reducción de la pena fue por los informes favorables que un paisano de pueblo tuvo con Viviano. O sea, un elemento tan ajurídico, tan alegal, como el conocimiento, como la buena referencia. Es que eso era la justicia en España en aquellos años. Dependía de la VAR. Naturalmente, ni más ni menos. Ni más ni menos. Que además en el artículo se dice. En este sentido, siempre se puede decir que las cosas pueden ser peor. Mi padre, cuando fue detenido en su pueblo, que era su error por su parte ir a parar allí, estuvo prácticamente un año en Villanueva de los Infantes y allí no existía proceso, existía arbitrariedad y peligro de muerte en cualquier momento. Mi mismo padre, que tanto se quejó de que se le juzgara por auxilio de la rebelión cuando él no se había rebelado, pues decía, y menos mal que ya me salió el proceso en el que me juzgaron y ya existía una autoridad militar, buena o mala, pero ya era una autoridad. No era la ambigüedad absoluta de cuando estaba detenido en Villanueva de los Infantes. ¿A qué fue debido su escasa condena dentro del tercio inferior? Pues yo entre sus papeles he encontrado un informe favorable emitido por el jefe local de Falange Española de las Jons, Falange Española Tradicionalista de las Jons, de su pueblo, el cual a mi padre posiblemente no le conocía de nada, pero supongo que mi abuela hablaría con él y sería un hombre tenue, porque no todo eran verdugos, había de todo, y entonces hizo un informe favorable. Se observa buena conducta, se sabe que fue estudiante, no tenía adscripción política, bla, 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 y ese informe de una persona que era, sin duda, un cargo dentro del aparato jurídico represivo del régimen, pero desconocido para él, pues eso influyó favorablemente en que la condena que le cayó fuera escasa, relativamente. Entonces, claro, los informes tenían mucho que ver. Y el rigor del tribunal en ese momento, que estuvieron un poco más quemados, porque allí tenían que estar juzgando como el que hacía churros, uno, otro, pues también debía influir. Antonio, es que había una pregunta sobre el resarcimiento de bienes, que yo solo quería comentar que está incluido en la Ley de Memoria Democrática y que incluso está prevista la auditoría estatal sobre obras de arte, etcétera, etcétera, para resarcir. Evidentemente es un tema complejo, pero ya ha habido alguna devolución, es decir, está en la ley. Sí, yo la pregunta la hacía porque hace poco ha salido unos cuadros que han aparecido del alcalde de Madrid, Rico, que tiene una colección de arte importante y han aparecido cuadros y se los han devuelto a los herederos. Por eso me ha preguntado. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Una pregunta muy específica, muy de detalle, no sé si me pueden ayudar, pero un familiar nuestro fue condenado, abuelo nuestro, condenado por auxilio a la rebelión. Le condenaron a 12 años y un día de reclusión menor, con unas penas accesorias. Posteriormente, a un año, no sé si, la pena fue conmutada a 10 años de prisión mayor, que eran las accesorias permanentes. La pregunta es, ¿cómo se hacen estas sentencias? ¿Y en qué mejora, qué significa 12 años y un día de prisión menor? ¿Y por qué es mejor tener 10 años de prisión mayor? No sé si es demasiado. Es que militar profesional, teniente coronel de la República. Era la asistencia
general Miaja. Pues son dos cosas. Ahora es que no me lo he traído, pero no sé si fue en el año 40, se organiza una comisión de revisión de penas. Es decir, aquello de la cosa juzgada, todo aquello, eso no... Entonces formaban una comisión, iban mirando las sentencias y con arreglo a unos parámetros, unas instrucciones que tenían ahí. Entonces al que le habían puesto a lo mejor 12 años se la bajaban a 10 y cosas así. Entre otras cosas, desde luego había un problema penitenciario enorme en España, no sabían ni dónde poner a la gente. Eso por una parte. Por otra parte, en cuanto a lo de prisión mayor, prisión menor, reclusión mayor, reclusión menor, las penas en función de la longitud tenían un nombre. Entonces había arresto menor, arresto mayor, prisión menor, prisión mayor, reclusión y muerte. Reclusión mayor, reclusión menor y muerte. Y era cuestión de si la pena era de prisión mayor, llegaba hasta 10 años, porque ya no me acuerdo. Y si era y a partir de ahí empezaba reclusión, que empezaba a lo mejor de 10 años y un día. Entonces era 10 años, no me suena, pero bueno, sería 15 años, porque iban de 0 y 5. Pero ahora exactamente no me acuerdo, pero era por eso. Y el de mayor o menor era porque para las mujeres se les condenaba a prisión menor y en cambio a los hombres a prisión mayor, porque unas llevaban, eso ya en la época de Franco no era, pero llevaban una mayor aflictividad en un caso que en el otro. Pero eso por eso viene de antiguo la distinción. Pero en la época de Franco los nombres existían, pero era lo mismo, prisión mayor, prisión menor, en función de la longitud de la pena. Entonces, al conmutar una pena, si la pena estaba en el tramo de la reclusión menor, la bajaban a prisión mayor, tenían que decir tantos años era reclusión y ahora pasa a prisión. Pero no había diferencia en cuanto, no es que fueran unas presiones y luego a otras, era lo mismo. Antiguamente era diferente, más antiguo, pero mucho más antiguo. Es un comentario, una cosa que ha comentado el Jacobo, y yo sí recuerdo en este país un caso en que un tribunal militar ha juzgado a una persona civil. Y estoy aquí pensando de Pilar Miró, en concreto, por la película El que no cuenta. ¿Cómo fue posible eso? Los del año 75 eran todos civiles. No, pero en el año 80 fue cuando el tribunal... Sí, pero y todavía el Código Penal, la ley penal, el Código Penal Militar todavía tiene supuestos de aplicación a el que puede ser un civil o un militar. Sí, pero la legislación no está totalmente ajustada. Es decir, el Tribunal Europeo, y si hay una sentencia mañana de un tribunal militar condenando a un civil y se va a Europa, seguramente el Tribunal Europeo diga que hemos violado el convenio, que no se puede juzgar, pero eso no quiere decir que nuestro código penal actual, militar, es un código que trata de algo que está en la Constitución, que dice, la Constitución dice que se mantiene la jurisdicción castrense para aquello que sea estrictamente castrense. Pero la palabra estrictamente castrense es muy complicada. Es como el chicle, ¿no? Coge, puede ser así o puede ser así. Entonces, ¿qué es lo estrictamente castrense? Entonces, el Código Penal Militar, todo aquello que había antes del Código Penal, este último es del año 15, o sea, desde hace poco, se intentó quitar muchos delitos para dejarlo estrictamente castrense, pero todavía hay delitos que puede cometer un civil y hay delitos cometidos por un militar que no son estrictamente castrenses, pero se juzgan por un tribunal militar. Por ejemplo, si un soldado viola a una soldada
¿eso es estrictamente castrense? Pues es un delito de violación, como cualquier otro. Ah, pero eso lo juzga un tribunal militar, porque es un militar. Y a lo mejor ha ocurrido en una dependencia militar. Quiero decir que es necesario darle otra vuelta a lo que es estrictamente castrense. Estoy de acuerdo con usted, es necesario. Ahora, pongamos por caso, un civil se pone de acuerdo con un militar de intendencia para hacer unos contratos. Yo te sigo gasolina para los tanques y los camiones y te doy menos y tal y no sé qué. Y yo te pago y te doy a ti una gratificación. Hay un cohecho. Hay ahí un militar. Pero también hay un civil. Eso también, o sea, no solo es el autor, luego está el coautor, el cómplice, etcétera, que puede ser un civil. Entonces, eso es algo que nos llevaría también toda la noche discutir dónde están los límites de lo que debe ser estrictamente castrense de un futuro, porque podemos saber lo que está hoy día, pero si decimos que un tribunal militar no puede juzgar a un civil, habría que ver qué pasa en esos casos y si se puede dividir. Es decir, yo me quedo con el militar que ha recibido el cohecho, pero los tribunales ordinarios tienen que juzgar al que ha dado el cohecho, al civil que ha dado el cohecho. Habría que ver. En el caso del cohecho genera menos problemas porque el código separa los dos delitos. Es un delito único, pero están separados en el Código Penal. Pero hay otros que no están separados y es más difícil. Bueno, no quiero... Creo recordar que era por injurias a la Guardia Civil. Como el tema era una injusticia de la Guardia Civil, la juzgaron militar. Sí, pero lo que él decía era un ejemplo de un civil juzgado por un tribunal militar. Eso que pone otro problema en la mesa, que ya lo decía Unamuno, ya en uno de los ensayos de Unamuno, es del año 16, de 1916. Pues ya ponía de manifiesto diciendo, ¿cómo es posible que existan delitos contra el ejército, por haber insultado al ejército o lo que sea, juzgado por el propio ejército? Es decir, ¿cómo es posible eso? Es juez y parte. Entonces ya eso en ese ensayo que se llama, ¿cómo se llama el ensayo? El ejército y la patria o algo parecido, del año 16, ya lo ponía él de manifiesto, y antes y hoy día se sigue diciendo a ver qué ocurre en esos casos. ¿Alguna intervención más? Bien, pues después de este riquísimo y fecundo diálogo que hemos mantenido con los expertos, pues damos por concluido el acto. Tener en cuenta que los socios deben pasar por la mesa de revistas a recoger no solo sus revistas, si no la tienen, sino otra cosa más que se les va a dar. Los no socios pues, también están invitados a disfrutar de nuestra gran colección de revistas, por supuesto, pero bajo de su importe. Bien, pues pido un aplauso para nuestro y gracias a todos por vuestra asistencia. Ah,